Es un gran dolor compartido por todos los argentinos, por esta sociedad cálida, por efectos de una virtud. Sentimos unos junto con otros. Hemos sido capaces unos días de emocionarnos con el polaco Goyeneche, por ejemplo. ¿Y cómo no sentir este dolor enorme, inmenso del lunes pasado? Un dolor casi como que atonta. Después, en medio del dolor, y a medida que pasan las horas, el pensamiento, la razón, como una flor frágil, quiere empezar a emerger de las grietas y empezamos a pensar, ¿por qué fue así? ¿Hubo alguna previsión? ¿Por qué nosotros? ¿Quiénes fueron? En fin, todos los razonamientos que tratan de darle una explicación a lo inexplicable. Y quizás al final vuelve el dolor y se queda. Este programa va a seguir esa especie de argumento. Primero el corazón, después habrá debates, la frágil cabeza y quedará el dolor. El dolor por esto que pasó. Usted me llamó los otros días, hace 2 días, yo estaba muy mal. Y le dije que no podía venir. Estuve muy mal, muy mal. Las personas cercanas lo saben eso. Me dio mucha vergüenza de fallarle a último momento, pero fue para mí una cosa terrible. Unido a problemas que ya todos conocíamos en casa, enfermedad. Pero fue algo terrible y además se concretó en una persona que me parecía ejemplar para este caso, que se ha salvado de milagro. No es la primera vez. Estuvo en 3 guerras, fue voluntario en las brigadas judías durante la Guerra Mundial, estuvo en Monte Cassino, que fue lo más terrible que hubo. Y evidentemente, él tiene un Dios aparte, tal vez una asociación de su Dios judío, del Dios cristiano, y quizá también hasta del Dios musulmán. Su hombre ha sido siempre muy abierto, muy noble, lleno de valentía. Cuando sucedió eso, lo primero que pensé fue en Simchesner. Estaba aterrado, sabiendo que él trabajaba en un archivo ahí. Digo, han caído esas bombas, han destruido todo. Debe estar entre los escombros. Ser que yo realmente admiro mucho, por muchos motivos. Tiene un libro excelente publicado en Sudamericana que ganó un premio. Logré que Sudamericana lo publicara, esas cosas. Es decir, cuando uno habla en abstracto, uno dice, murieron, supongamos, 100.000 personas en Corea, pongamos. Uno tiene una emoción que es relativa. Pero si a uno le dice, ¿te acordás de aquel muchacho de Devoto que se fue tanto, que se fueron desde los llamados anglo-argentinos, el racismo inglés es tan grande que sigue hasta los nietos? Se fueron como 3.000, casi todos a la Air Force, a la Royal Air Force, de los cuales murieron más de la mitad, sin duda, porque era la cosa más terrible. Y si te acordás de aquel muchacho Bob, tal cual cosa. Esto es un invento, ¿no? Es un caso que doy como ejemplo. Sí, ¿qué pasó? ¿Murió? No, volvió a Devoto. Ah, no me digas. Sí, pero no tiene las 2 piernas y está quemado. Eso es terrible. Eso lo sabe cualquier escritor. Se emociona con algo concreto, preciso, no con generalidades. Es decir, murieron 100.000 hombres. Sí, es una abstracción. Esto me pasó y me dejó tan mal todo el día de ayer, hasta que supe, porque anduve indagando por todos lados, que supe que había pasado el peligro, que había tenido heridas, las tiene todavía, pero que no había pasado nada irreversible. Esto pasó en la Argentina, es la segunda vez que pasa, y puede creerse que nosotros somos tan nacionalistas que creemos que hasta nuestros defectos son únicos. Y no es así.
El hombre es, como usted lo sabe mejor que yo, por su tomismo, creo que es medio tomista. Eso no se borra. Es como el marxismo, no se borra esa cosa. No, no se borren, claro. No, es un gran pensador, sin duda. Pero en el corazón hay dos grandes fuerzas, que lo dice un personaje de Dostoyevsky. Dios y el demonio se disputan el alma del hombre y el territorio de ese combate es el corazón del hombre. Y eso está en todos. Todos nosotros tenemos dentro esa lucha entre el bien y el mal. Algunos peores que otros, desde luego, que predomina más el demonio que Dios, y otros al revés, pero todos somos duales. Y ahí viene esa propensión al maniqueísmo que siempre me han achacado, ¿no? No sé por qué, dicho sea paso, la palabra demonio se le escribe con minúscula. Al parecer habría que ponerle una mayúscula de este tamaño, porque si usted ve la historia del mundo, en la época de los iluministas se creía que el mundo iba a progresar. Como eran cientificistas, claro, la física de Arquímedes es inferior a la física de Einstein. En la ciencia se progresa, en la historia no. Eso lo dijo Schopenhauer, después Schopenhauer influyó sobre Nietzsche y influyó sobre Burckhardt y demás. La historia no progresa, la historia es la historia de los horrores. Ahora estamos pasando por un momento particularmente horrible. Hay un renacimiento muy fuerte en todas partes del mundo, no en la Argentina, del neonazismo. No solamente en Alemania, que fue la patria del llamado nazismo. Francia, que, en fin, yo he estado tantas veces en Francia, he trabajado en Francia, qué sé yo, tengo muchos amigos franceses, pero usted sabe cómo son de nacionalistas los franceses y hasta qué punto son racistas. Racismo así de almacenero, ¿no? No, perdón, yo no le pido perdón al gremio de almaceneros, que hay gente excelentísima. Digo, un racismo muy brutal, muy burdo, como el racismo de un camionero en Texas, que por ser norteamericano nos considera raza inferiores a todos los que somos de origen español o italiano. Allá no se dice un americano, por ejemplo, Rocco, ¿cómo se llama? No, el presidente el gobernador del estado de Nueva York, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Cuomo. Podía ser presidente de la República, un hombre muy capaz. No lo es porque es un italoamericano. Acá eso no existe. Ese racismo no existe. Es una de las pocas cosas buenas. Acá esos grandes, ilustres hombres que tuvimos en el fin de siglo y que hicieron esta Argentina, y que dicho de ese paso no eran resentidos, eran hombres de clase alta. Yo estudié en la Universidad de La Plata, hecho por un humanista como Joaquín B. González, que hizo algo así como Heidelberg en La Plata. Acá se hizo un país muy homogéneo. No así en Estados Unidos está lleno de guetos y de racismos. Acá, cuando la guerra de los 6 días, me acuerdo muy bien, había un negocio que eran dueños un judío y un hombre de origen libanés, creo. Fue una tragedia para ellos, de dolor y de sentimiento. Porque eran muy amigos, y siguieron siendo amigos. Igual que ahora. Igual que ahora. Entonces, este país, usted me dice, ha sucedido 2 cosas horrendas en este país en el término de 1 año y medio. Dicho sea paso, nunca se descubrió. Hay que ver la responsabilidad que también hay en todo eso, ¿no? Nunca se descubrió nadie, acá nunca se encuentra nadie, ¿no? Después la gente se olvida. Pero hay una cosa muy positiva. Los grandes males traen grandes bienes, siempre. Esa dialéctica de la existencia humana y del corazón humano. El sufrimiento enseña más que la felicidad. Y todos tenemos motivos para sufrir, particularmente el pueblo judío, que es casi un especialista en sufrimiento. Son miles de años. Destino, por otra parte, que yo considero, aunque a muchos judíos no les gusta que uno diga esto, un destino sobrenatural. Ha habido muchos pueblos perseguidos, los gitanos, no han producido Einstein, no ha producido los grandes hombres que ha producido el pueblo judío. No sé, hay alguien que me hace una seña de redondear, ¿no? Quedará medio cuadriculado entonces esto.
Quiero decir, hay un neonazismo en el mundo entero. En Francia es fuertísimo. En Alemania ni hablemos. En Alemania queman, no solamente contra los judíos, queman, por ejemplo, ¿se acuerda usted un edificio de 6 pisos lleno de turcos, pobrecitos, amontonados, bien atrancadas las puertas, incendian para que mueran no solamente los hombres, sino las mujeres y los niños? Hay un neonazismo en el mundo entero. ¿Por qué en la Argentina llama tanto la atención? Porque ha sido un país de paz y de confraternidad de pueblos muy distintos. Y la manifestación, no la manifestación, la concentración monumental, impresionante de ayer en medio de la lluvia, ese silencio absoluto que hubo, ¿qué otra que plaza? Estaban todas las calles adyacentes llenas. Todo eso significa, y ahí no solamente judíos, había de toda clase de gente. Yo conozco cantidad de amigos míos que estaban, empezando por nietos. Era una cosa impresionante. Es decir, el pueblo argentino está muy abierto, nunca fue un pueblo racista. Este ha sido un país muy homogéneo. Eso es un tema largo que alguna vez lo conversamos. Ahora, Ernesto, usted dice... Perdón, que le termino, sí, 2 palabras. Sí. A mí lo de ayer me da muchas esperanzas. Los grandes males acarrean grandes bienes. Ha sido impresionante la emoción de gente diversa, de todos los credos, que escucharon religiosamente lo que sucedió y que se fueron en silencio tan absoluto. Eso es un hecho muy positivo y obligará a quienes corresponda a que este neonazismo, con muchos fundamentalistas y con mucha gente por el estilo, muchos terroristas de todos los signos, todo terrorismo es malo. No hay terrorismo malo y terrorismo bueno. Esos son cuentos. Todo terrorismo es esencialmente perverso. Va a servir muchísimo para el futuro de la Argentina, a costa de la muerte y del suplicio de muchos, a veces pobre gente, que ha trabajado allí dentro. Gracias, Ernesto. Ya volvemos.